Bueno, hola compañeros, hoy les vengo a exponer sobre el generativismo de Noam Chomsky. Primero, andaré en el contenido. En primer lugar, hablaremos sobre Noam Chomsky. Luego, trataremos la teoría gramática generativa, algunos aspectos generales de esta, el componente sintáctico, las estructuras y por último, la teoría de parámetros y principios. Sobre Noam Chomsky. Este señor fue un lingüista estadounidense, iniciador de la teoría gramática generativa, que se ha convertido en uno de los campos de investigación más activos de la lingüística moderna. Entre otras cosas, fue introducido en la lingüística por su padre William Chomsky. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró con una tesis sobre el análisis transformacional, elaborada a partir de las teorías de Selig Harris, de quien este señor fue discípulo. Y la gramática generativa aparece por primera vez en 1957 en una obra de Chomsky titulada Estructuras sintácticas. A grandes rasgos, con esta teoría, Noam Chomsky nos presenta la existencia de una estructura mental innata que permite la producción y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma natural, posibilitando además que el proceso de adquisición y dominio del lenguaje hablado requiera muy poco input lingüístico para su correcto funcionamiento y se desarrolle de manera prácticamente automática. El LAD. Bueno, aquí voy a entrar como un ejemplo. O sea, todos sabemos que los niños aprenden conductas que son estimuladas por sus padres. Cuando dicen algo que es correcto, pues los padres les dan un premio. Pero eso no supondría que repetiríamos las mismas oraciones con las cuales tuvimos un estímulo positivo. Pues lo que Chomsky diría acerca de esto es que no hay un número infinito de oraciones que se supone debamos memorizar. Al contrario, lo que existe es una gramática interna del lenguaje que es innata. Por lo tanto, tenemos un mecanismo finito de conocimiento que nos permite construir e interpretar un número infinito de oraciones. Este mecanismo Chomsky lo describe como el Language Acquisition Device. O sea, miremos por un momento a Carlitos. Sus padres son bastante callados. Sin embargo, él ya sabe decir, mami, Carla me regaló un juguete. El pequeño Carlitos nunca ha escuchado esta oración, ni tampoco había recibido un premio por decirla. Aún así, es una oración gramáticamente correcta en español. El responsable de esto, según Chomsky, es el LAT. Este dispositivo se encarga del desarrollo lingüístico en los humanos. Bueno, continuando, hablaremos sobre los aspectos generales de la gramática generativa y como primer punto hablaré sobre la competencia lingüística, que esta es un conjunto de mecanismos necesarios al sujeto para expresarse, interpretar y entender su lengua con corrección, o lo que es igual, la capacidad de asociar sonidos y significados conforme a las reglas inconscientes y automáticas. Por esta razón es que los niños entienden oraciones que nunca han escuchado, y esta competencia se encuentra interiorizada y se exterioriza por medio de la actuación lingüística, que no es más que la interpretación y la comprensión de oraciones de acuerdo a la competencia y otros principios extralingüísticos. Y con estos principios, Chomsky se refiere como a las restricciones de la memoria y e incluso a las creencias. O sea, ahora veremos qué quiere decir Chomsky cuando la presenta como una gramática universal. Chomsky presenta esta gramática generativa como un conjunto de reglas que nos permite generar todos y cada una de las manifestaciones lingüísticas de una lengua. O sea, según él, hay como una gramática universal que es como un menú. Hay una entrada, un principio y un aperitivo, pero con distintas posibilidades. Así pues, lo que existe es como una gramaticalidad y una aceptabilidad. La primera corresponde a una adecuación de la gramática a la competencia y la segunda corresponde a una adecuación de la gramática a la actuación. Pero entonces podríamos decir que el lenguaje está para comunicarnos, no para adecuarnos a la gramática. Pues lo que Chomsky diría al respecto de esto es que el lenguaje no sirve para comunicarnos, sino para facilitar la creación y la extensión del pensamiento. Que la comunicación sea un efecto secundario es realmente una fortuna. Ahora hablaremos sobre el componente sintáctico, que es como una parte fundamental de esta teoría. O sea, recordemos que el lenguaje inicia en el cerebro, pues nace desde las representaciones mentales, que son transformadas por procesos sintácticos en una estructura superficial, que es esta que está a la izquierda, entendida como la representación mental de una cadena lingüística.
Con cadenas lingüísticas nos referimos a las oraciones o a los grupos de oraciones. Estas estructuras conforman la base del componente sintáctico junto al componente transformacional y al lexicón o a los conceptos. Con lexicón, Chomsky se refiere a una especie como de diccionario mental, por lo que esto se convierte en una gramática generativa y transformativa. Así existe el principio del sintagma nominal, sintagma verbal, artículo, número y sustantivo, que esto permite que nuestras oraciones sean comprensibles y producibles a pesar de ser parametrizadas desde diversas lenguas. Pasemos ahora a hablar sobre las estructuras. La estructura superficial y la frase pronunciada no son la misma cosa, ya que esta estructura es la representación mental de una cadena lingüística que es interpretada por el sistema fonológico para generar la cadena de sonidos correspondientes al habla. Y para comprender o producir una frase, deberíamos primero encontrar el orden natural de los pensamientos que la subyacen, accediendo así a lo que Chomsky denomina a su estructura profunda, la cual está constituida por proposiciones que expresan juicios simples en forma de sujeto predicado, reflejando así la forma natural que se organiza en el pensamiento. Este es un ejemplo tomado del texto en la oración Dios invisible creó el mundo visible. La estructura superficial sería la representación mental de la frase Dios invisible creó el mundo visible, antes de ser convertida en los sonidos propios del habla. Y la estructura profunda consistiría en un sistema de 3 proposiciones, que sería la primera, que Dios es invisible, la segunda, que Él creó el mundo, y la tercera, que el mundo es visible. Para simplificar un poco esto de las estructuras, podríamos decir que la estructura profunda se relaciona con el componente semántico generando significados y la superficial con el componente fonológico, o sea, generando los sonidos. Lo que esto quiere decir es que si dos oraciones tienen la misma estructura profunda y estructuras superficiales distintas, van a significar lo mismo, pero sonarán distinto. Pues este es el caso de estas dos oraciones, de Carla me dio un juguete y Carla give me a toy. Significan lo mismo, pero suenan distinto. Esto es lo que Chomsky se refería cuando decía que las oraciones son parametrizadas desde diversas lenguas. Ahora entraremos en la teoría de principios y parámetros. Los principios y los parámetros son dos categorías que en las últimas versiones de la teoría de la gramática universal de Chomsky permiten explicar el concepto de la competencia lingüística. O sea, los principios hacen referencia a las propiedades generales del lenguaje humano. Estos son abstractos, comunes a todas las lenguas, por lo tanto, universales e innatos. En cambio, los parámetros hacen referencia a las distintas opciones que cada lengua adopta. Son concretos, propios de cada lengua y son aprendidos. Chomsky dice que los valores concretos de cada parámetro en una lengua determinada se fijan en la infancia durante el proceso de adquisición. Entonces tendríamos que los principios son básicamente propiedades universales del lenguaje humano y los parámetros serían las propiedades particulares de cada lengua. Bueno, y les presento algunos principios y parámetros que presenta Chomsky. En cuanto a los principios, algunos de ellos son de carácter fijo. Es el caso del principio de dependencia estructural, el cual establece que en todas las lenguas la relación que mantienen entre sí los diferentes componentes de una oración dependen de una estructura jerárquica y no de la sucesión en que aparecen. Por ejemplo, en esta frase de la inusual presencia de los hijos del acusado en la sala conmovió al jurado, el complemento en la sala depende del nombre presencia y no de acusado. Y en cuanto a los parámetros, Chomsky dice que no todos los parámetros han sido estudiados. Algunos de los parámetros descritos por él son el parámetro de adyacencia, según el cual determinados elementos sintácticos ocupan siempre posiciones contiguas, de manera que entre ellos no se interpone otro elemento. También una característica de estos parámetros es que en algunos se da un contraste entre una opción no marcada y otra marcada. Es el caso del parámetro del sujeto nulo. En el ejemplo en español de estuve allí y no obligatoriamente yo estuve allí, la oración estuve allí tiene el parámetro no marcado, lo cual permite omitir el sujeto de la oración, o sea, no está escrito el yo. Y la otra lo tiene marcado, lo que impide que ésta pueda suprimir su sujeto.
Bueno, y ya finalizando con las conclusiones, los planteamientos de Chomsky suponen que el único componente exclusivamente humano del lenguaje es la capacidad sintáctica, bajo el nombre de proceso generativo. Por eso esta teoría recibe el nombre de eh, teoría generativista. Por otra parte, esta propuesta de Chomsky ha logrado explicar hasta cierto punto cómo el conocimiento de una lengua puede residir en una persona o en términos abstractos en un sistema cognitivo. Y aunque esta teoría generativa se considera bastante polémica, hasta inadecuada, yo considero que fue muy importante, ya que ayudó a comprender la mente e intentó explicar, o sea, cómo los humanos adquirimos, también comprendemos y producimos el lenguaje. Además, esta gramática universal propone recoger como los principios y las propiedades que poseen todas las lenguas, y cada gramática particular que intenta de describir cada una de las más de 6000 lenguas que existen actualmente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.